Un escritor viaja a un aislado hotel costero en Irlanda con el fin de cumplir la última voluntad de sus padres, superar sus propios duelos y escapar de sus tormentos. El lugar está impregnado de leyendas locales, destacando la historia de una bruja confinada eternamente en una habitación sellada tras una noche de tormenta, un relato que el autor desacredita con hostilidad debido a su carácter huraño y distante. La historia entrelaza fragmentos de su última creación literaria, la historia de un explorador colonial y un niño en un páramo, con su misteriosa realidad. Al llegar al tétrico edificio gris tras cruzar aguas brumosas, el protagonista, llamado Om, carga con recelo un cofre que contiene las cenizas de sus progenitores. Tras presenciar escenas extrañas en el exterior y rechazar con desdén a los empleados del lugar, el entorno empieza a volverse cada vez más hostil. La paulatina desaparición de las personas y la aparición de alucinaciones comienzan a desestabilizar la mente del escritor, empujándolo hacia el delirio psicológico. Cuando Om se dispone a abordar la embarcación de salida, atormentado por la desaparición de la mujer que le salvó la vida, coincide de forma inesperada con Jerry. El escritor le advierte que la justicia lo busca por el caso de Fiona. Sin embargo, el anciano, portando el texto de la camarera, declara con total frialdad que ella ha fallecido. Según su testimonio, escuchó la campana de emergencias proveniente de la alcoba clausurada del hospedaje, interpretándola como un desesperado ruego de auxilio. Movido por la culpa y el deseo de respuestas, Om accede a la proposición de Jerry de irrumpir clandestinamente en el edificio deshabitado durante la noche. Tras aguardar a que el personal se retire, ambos se infiltran en el inmueble. La exploración se complica de inmediato cuando el encargado de mantenimiento, Fergal, sorprende y captura a Jerry con intenciones de entregarlo a las autoridades. A pesar de la conmoción, Om consigue escabullirse y alcanzar la alcoba nupcial. Al no hallar indicios visibles, el agotamiento lo induce a un letargo donde revive un traumático recuerdo de su niñez, el momento exacto en que, jugando con un revólver descuidado, hirió de muerte a su propia madre por accidente. Om es despertado abruptamente por Mal, el recepcionista, quien lo confronta tras ser alertado sobre el ingreso no autorizado a la recámara. Durante la tensa discusión que se desata, el escritor descubre un mecanismo oculto en el suelo que conecta con un sótano secreto. El hallazgo provoca el pánico en el empleado, quien le suplica frenéticamente abandonar el lugar antes de que salgan a la luz los verdaderos horrores que esconde el establecimiento. Guiado por su propósito original, el novelista localiza un imponente árbol redwood, idéntico al de sus fotografías familiares, y esparce allí las cenizas de sus padres. En ese momento se topa con Jerry, el lugareño que sepulta al animal sacrificado y le advierte sobre los enigmas del hospedaje. Al caer la noche, un Om con un temperamento notablemente más dócil acude a la taberna del lugar y entabla conversación con Fiona, una carismática empleada. Bajo los efectos del alcohol, el autor le confiesa los detalles más dolorosos de su pasado, que la muerte de su madre sumió a su padre en el alcoholismo y la violencia, y que el romance original de sus progenitores comenzó precisamente en la misteriosa habitación que hoy permanece clausurada. La noche en la taberna se complica cuando Albie habla sobre la bruja local, provocando un altercado en el que Om lo hiere levemente por celos profesionales. Tras retirarse a su habitación, Fiona y Albie lo encuentran colgado del techo en un intento de suicidio, por lo que es hospitalizado de urgencia. Tiempo después, un Om ya recuperado regresa al hotel para recoger sus cosas y el recepcionista le revela que Fiona ha desaparecido misteriosamente, siendo Jerry el principal sospechoso para la policía tras haber huido. Al activar el mecanismo oculto del suelo, Om descubre el cadáver de Fiona en el sótano, pero Mal lo encierra de inmediato. Un salto al pasado revela que el propio recepcionista la asesinó ocultándola en un elevador de carga porque estaba embarazada y temía que se descubriera su romance. Aunque atrapado en el inmueble y sufriendo aterradoras visiones sobre el accidente de su madre, Om logra usar un reloj para burlar el sistema y enviar el cuerpo de la víctima hacia la superficie. Al amanecer, Jerry regresa sospechando del conserje Mal, quien afirma falsamente que el escritor ya se fue. Al escuchar los ruidos de auxilio de Om, el anciano confronta al asesino y entra por la fuerza, descubriendo el cuerpo de Fiona antes de ser gravemente herido por Mal con una ballesta. Om aprovecha la distracción para quitarle las llaves al agresor y tenderle una trampa en los pasillos, donde la presunta entidad espectral se manifiesta y arrastra al homicida hacia su fin, permitiendo que el novelista escape antes de que un incendio destruya el hotel. Más tarde, Albie visita al autor y le confiesa que, debido al desprecio inicial que sufrió de su parte, contaminó su
su bebida con hongos alucinógenos provistos por Jerry, lo que originó todas sus visiones y distorsiones mentales. Om, mostrando una paz renovada, acepta la disculpa sin rencores. Libre al fin de sus tormentos psicológicos, el escritor concluye su novela cambiando el trágico desenlace por una escena de armonía entre el explorador y el niño, simbolizando la superación definitiva de los traumas de su pasado. Un escritor viaja a un aislado hotel costero en Irlanda con el fin de cumplir la última voluntad de sus padres, superar sus propios duelos y escapar de sus tormentos. El lugar está impregnado de leyendas locales, destacando la historia de una bruja confinada eternamente en una habitación sellada tras una noche de tormenta, un relato que el autor desacredita con hostilidad debido a su carácter huraño y distante. La historia entrelaza fragmentos de su última creación literaria, la historia de un explorador colonial y un niño en un páramo, con su misteriosa realidad. Al llegar al tétrico edificio gris tras cruzar aguas brumosas, el protagonista, llamado Om, carga con recelo un cofre que contiene las cenizas de sus progenitores. Tras presenciar escenas extrañas en el exterior y rechazar con desdén a los empleados del lugar, el entorno empieza a volverse cada vez más hostil. La paulatina desaparición de las personas y la aparición de alucinaciones comienzan a desestabilizar la mente del escritor, empujándolo hacia el delirio psicológico. Cuando Om se dispone a abordar la embarcación de salida, atormentado por la desaparición de la mujer que le salvó la vida, coincide de forma inesperada con Jerry. El escritor le advierte que la justicia lo busca por el caso de Fiona. Sin embargo, el anciano, portando el texto de la camarera, declara con total frialdad que ella ha fallecido. Según su testimonio, escuchó la campana de emergencias proveniente de la alcoba clausurada del hospedaje, interpretándola como un desesperado ruego de auxilio. Movido por la culpa y el deseo de respuestas, Om accede a la proposición de Jerry de irrumpir clandestinamente en el edificio deshabitado durante la noche. Tras aguardar a que el personal se retire, ambos se infiltran en el inmueble. La exploración se complica de inmediato cuando el encargado de mantenimiento, Fergal, sorprende y captura a Jerry con intenciones de entregarlo a las autoridades. A pesar de la conmoción, Om consigue escabullirse y alcanzar la alcoba nupcial. Al no hallar indicios visibles, el agotamiento lo induce a un letargo donde revive un traumático recuerdo de su niñez, el momento exacto en que, jugando con un revólver descuidado, hirió de muerte a su propia madre por accidente. Om es despertado abruptamente por Mal, el recepcionista, quien lo confronta tras ser alertado sobre el ingreso no autorizado a la recámara. Durante la tensa discusión que se desata, el escritor descubre un mecanismo oculto en el suelo que conecta con un sótano secreto. El hallazgo provoca el pánico en el empleado, quien le suplica frenéticamente abandonar el lugar antes de que salgan a la luz los verdaderos horrores que esconde el establecimiento. Guiado por su propósito original, el novelista localiza un imponente árbol redwood, idéntico al de sus fotografías familiares, y esparce allí las cenizas de sus padres. En ese momento se topa con Jerry, el lugareño que sepulta al animal sacrificado y le advierte sobre los enigmas del hospedaje. Al caer la noche, un Om con un temperamento notablemente más dócil acude a la taberna del lugar y entabla conversación con Fiona, una carismática empleada. Bajo los efectos del alcohol, el autor le confiesa los detalles más dolorosos de su pasado, que la muerte de su madre sumió a su padre en el alcoholismo y la violencia, y que el romance original de sus progenitores comenzó precisamente en la misteriosa habitación que hoy permanece clausurada. La noche en la taberna se complica cuando Albi habla sobre la bruja local, provocando un altercado en el que Om lo hiere levemente por celos profesionales. Tras retirarse a su habitación, Fiona y Albi lo encuentran colgado del techo en un intento de suicidio, por lo que es hospitalizado de urgencia. Tiempo después, un Om ya recuperado regresa al hotel para recoger sus cosas y el recepcionista le revela que Fiona ha desaparecido misteriosamente, siendo Jerry el principal sospechoso para la policía tras haber huido. Al activar el mecanismo oculto del suelo, Om descubre el cadáver de Fiona en el sótano, pero Mal lo encierra de inmediato. Un salto al pasado revela que el propio recepcionista la asesinó ocultándola en un elevador de carga porque estaba embarazada y temía que se descubriera su romance. Aunque atrapado en el inmueble y sufriendo aterradoras visiones sobre el accidente de su madre, Om logra usar un reloj para burlar el sistema y enviar el cuerpo de la víctima hacia la superficie. Al amanecer, Jerry regresa
sospechando del conserje Mal, quien afirma falsamente que el escritor ya se fue. Al escuchar los ruidos de auxilio de Om, el anciano confronta al asesino y entra por la fuerza, descubriendo el cuerpo de Fiona antes de ser gravemente herido por Mal con una ballesta. Om aprovecha la distracción para quitarle las llaves al agresor y tenderle una trampa en los pasillos, donde la presunta entidad espectral se manifiesta y arrastra al homicida hacia su fin, permitiendo que el novelista escape antes de que un incendio destruya el hotel. Más tarde, Albie visita al autor y le confiesa que, debido al desprecio inicial que sufrió de su parte, contaminó su bebida con hongos alucinógenos provistos por Jerry, lo que originó todas sus visiones y distorsiones mentales. Om, mostrando una paz renovada, acepta la disculpa sin rencores. Libre al fin de sus tormentos psicológicos, el escritor concluye su novela cambiando el trágico desenlace por una escena de armonía entre el explorador y el niño, simbolizando la superación definitiva de los traumas de su pasado.